Unimed Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Unimed Podcast. Hoy miércoles de Ruta Sostenible. Mi nombre es Ángela Zambrano, estudiante de la Escuela de Educación, y junto a mí está Adriana Aguilera, estudiante de la Escuela de Ingeniería en Sistemas. Gracias, Ángela. Hoy hablaremos de un tema súper importante y esencial, no solo para las empresas, sino también para mantener la sustentabilidad del mundo en general. Y para esto vamos a estar hablando de finanzas sostenibles y nos acompaña nuevamente el profesor John, director de la Escuela de Contaduría. Bienvenido a Unimed Podcast. Bienvenido. Gracias Ángela, Adriana, encantado de estar con ustedes acá esta tarde para hablar justamente de este tema tan vigente que es la sostenibilidad, ¿no? Cuéntanos, profe, ¿qué son las finanzas sostenibles? Interesante, fíjate. A ver, las finanzas en un sentido amplio lo entendemos como la administración de los recursos financieros. Básicamente, finanzas son todas esas decisiones que tú tomas en torno a el dinero, todo lo que tenga que ver con el dinero. Cuando hablamos de sostenibilidad, fíjate, la sostenibilidad en los términos que lo conocemos actualmente, comenzó a hablarse de ello a finales de los años 80, cuando la ONU publicó un informe llamado Nuestro Futuro Común, que definió la sostenibilidad en términos bastante generales como garantizar las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Cuando combinamos esos dos términos, finanzas sostenibles, estamos hablando entonces de que los tomadores de decisiones financieras consideren el impacto que están causando en el medio ambiente, en la sociedad y la forma como están gestionando su organización, es decir, que consideren su gobierno corporativo. Estos son los famosos factores ASG o ESG, ambientales, sociales y de gobierno. Están muy relacionados con este tema de las finanzas sostenibles. Profe, ¿y en qué se diferencia de las finanzas tradicionales? Fíjate, las finanzas tradicionales, básicamente cuando pensamos en una decisión financiera en general, nosotros, la decisión financiera lo que persigue es esencialmente maximizar los beneficios del capital que tienes disponible. Si yo invierto hoy, lo hago con la intención de obtener un beneficio el día de mañana. Cuando hablamos de finanzas en general y de una inversión financiera, básicamente se mezclan muchos conceptos que son importantes. Primero, que hacemos referencia al futuro. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú recuperes ese capital invertido dependerá de lo que ocurra en el futuro. Tú lo haces considerando unas premisas que son favorables para tu inversión, porque caso contrario, nadie va a tomar la decisión de invertir si el resultado será la pérdida del capital. De forma tal que por mucho tiempo se esperaba de la toma de decisiones financieras la maximización de los beneficios. Tiempo después se habló que la toma de decisiones financieras no solo debe maximizar los beneficios económicos, sino también que debe generar valor. Y en ese punto entramos a un terreno quizás más abstracto, un poco subjetivo, porque la maximización de los beneficios es muy fácil medirla. ¿En qué sentido? Si yo invierto 100 y tengo de retorno 200, bueno, tuve una rentabilidad de 100%. Ahora bien, cuando hablamos de la generación de valor, esencialmente nos referimos a que esa misma inversión o esa misma alternativa donde invertí 100 y obtuve un retorno de 200, que claramente genera una rentabilidad del 100%, probablemente no esté generando valor. Entonces, de nuevo, entramos a un terreno subjetivo, a un terreno de grises, de matices, como realmente son las decisiones financieras. A mí me encanta repetir aquello de que en finanzas todo debemos interpretarlo en términos relativos. Todo está sujeto a refutación. Una decisión financiera acertada el día de hoy puede ser
totalmente desacertada el día de mañana, es cambiante. Eso es la definición de las finanzas tradicionales. Ahora, además de esa maximización de los beneficios, además de la generación de valor, también se espera de los tomadores de decisiones eso que decíamos antes, que se pregunten, pensando un poco en ese concepto de la ONU, de la sostenibilidad, bueno, garantizar las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, que nos preguntemos, bueno, ¿cómo estoy impactando el medio ambiente? ¿Cómo estoy impactando a la sociedad? ¿Y cómo estoy gestionando la organización? Las finanzas tradicionales, ¿qué ha ocurrido con todo esto en términos generales? En términos económicos, la historia del mundo fue bastante similar. Es decir, si pensamos en Alejandro Magno, mucho antes de Cristo, en los tiempos de Cristo, después de Cristo, el mundo fue bastante similar en términos económicos. Fue a partir de esa gran revolución que fue la revolución industrial, donde comenzamos a cambiar de forma significativa las condiciones económicas del mundo. Okay. Pero eso trajo como consecuencia, bueno, muy bien, logramos desarrollos muy interesantes, logramos un avance significativo, pero también unos grados de contaminación importantes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que avanzábamos en otros campos, con esa actividad económica también se iba afectando mucho el ambiente, ¿no? Y por eso justamente la consecuencia de eso es, bueno, mira, tenemos que comenzar a tomar acciones. Está un poco esa respuesta de la ONU en ese informe de finales de los 80. Hubo otras iniciativas. Posteriormente se emiten los ODS, que es de lo que al día de hoy se habla tanto, ¿no? Y una pregunta. Sí. Las empresas que están ya montadas sobre la ola y ya están trabajando en función de las finanzas sustentables, ¿qué implicaciones tienen actualmente para seguir maximizando sus recursos y el retorno de capital para la empresa, y que además esto tenga una proyección de sustentabilidad real de aquí a unos 5 años? Interesante, Ángela. Fíjate que usas un término que a mí me gusta mucho, pero siempre me gusta diferenciarlo. Es una opinión muy personal, ¿no? Cuando se habla de la sustentabilidad, y a mí me gusta hacer referencia que hay una diferencia entre sustentable, una empresa que sea sustentable, y una empresa que sea sostenible, a la luz de esto que hemos dicho previamente. Okay. Para mí la sustentabilidad está asociada más a la viabilidad económica de la operación. Okay. En cambio, la sostenibilidad está asociada a esta inversión responsable a la que hemos hecho referencia, ¿no? Okay. Esto nos va a llevar al terreno de que tú puedas tener una empresa que sea sustentable, pero no sostenible. ¿Por qué? Porque económicamente es viable. Claro. Porque estoy operando, porque estoy generando rentabilidad, pero estoy probablemente con mi actividad destruyendo el medio ambiente, o estoy causando un impacto en la sociedad, o hay una ausencia total de gobierno corporativo, es decir, incumplo el marco regulatorio al que debería estar sujeto. Entonces sí, resulta fundamental hacer esa diferenciación entre los dos términos, ¿no? Entre la sustentabilidad y la sostenibilidad. Okay. Y en tal caso, las empresas que todavía están en el proceso de acoplarse a este nuevo sistema o a esta nueva forma de hacer, ¿qué implicaciones éticas y dentro de la estructura de una empresa consolidada, qué implicaciones tiene para llegar a ser tener una finanza sostenible? Una finanza sostenible, sí. Fíjate, en los últimos años hemos visto un interés importante de todas las empresas en considerar estos asuntos relacionados con la sostenibilidad. De hecho,
se han emitido algunos estándares que nos permiten medir, cómo la empresa está cumpliendo con lo que se espera en términos de sostenibilidad, ¿no? Y de alguna u otra forma, si nosotros consultáramos hoy las empresas públicas de mercados abiertos, podríamos encontrar, no sé, por ejemplo, buena parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, ya todas publican un informe de sostenibilidad, donde justamente dan cuenta de cómo actúan ellas con el ambiente, con la sociedad y cuál es su gobierno corporativo. Por supuesto, esto ha ido en permanente evolución. A inicios de este siglo hubo una gran crisis con las empresas de tecnología. Eso trajo como consecuencia una respuesta regulatoria y se fortaleció ese gobierno corporativo. Pero lo que realmente está ocurriendo al día de hoy es que las empresas han comprendido que ya hoy su stakeholders es bastante amplio, ¿ok? Antes hablábamos de un stockholder, que es el accionista al que yo le debo reportar y el que me debe interesar. Entonces, hoy por hoy hablamos del stakeholders y ahí puede estar el accionista, pero también están los trabajadores, también está la sociedad, también están los entes reguladores, también están los clientes, los proveedores. Es bastante amplio el campo. Entonces, por esa razón, dado el interés y este nivel de concientización al que estamos llegando, donde todos nos preocupamos por efectivamente lo que está ocurriendo en el medio ambiente, como todos los temas controversiales, tiene pro y tienes contras. A ver, hay un grupo importante de personas que desmiente el cambio climático, pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? El punto es que ya al día de hoy hay un conjunto de estándares que estas empresas deben seguir si quieren reportar la sostenibilidad. Y de hecho, era justo a lo que iba, si había algún tipo de trade-off o sí, que englobe comúnmente a todas estas empresas de las que ya estábamos hablando, que están abiertas a caras de mostrar sus informes. Sí, se ha logrado estandarizar, Ángela, es la realidad, se ha logrado estandarizar la forma como reportas la sostenibilidad. Okay. Ha habido, si se quiere, alguna convergencia entre distintos estándares que coexistían. Hay países con mayores iniciativas que otros, ¿ok? Hay países o continentes, como el caso europeo, donde Europa lleva, si se quiere, aquí el liderazgo de iniciativas verdes, de iniciativas que protegen el ambiente, a la sociedad. Así que de la Unión Europea podemos ver una cantidad de regulaciones muy interesantes. En América Latina ya hay algunas iniciativas, no sé, México, Colombia, Panamá ya han aprobado una taxonomía verde, que eso da cuenta de, bueno, queremos ir en esta dirección, hacia dónde nos dirigimos, así es. Por lo que en los próximos años probablemente vamos a ver a buena parte del resto de los países de América Latina acoplarse a eso. Y hacer un símil a lo que ocurre con la información financiera. De hecho, uno de los emisores de estas normas de sostenibilidad es el mismo ente emisor de las normas internacionales de información financiera. Claro. Que justamente queremos reportar. ¿Por qué? Porque la transparencia es parte y es una muestra de un sólido gobierno corporativo. ¿Y Medellín sería un ejemplo de esa sostenibilidad? Sostenibilidad. Sí, a ver, básicamente que te preguntes, bueno, ¿qué impacto está causando esto en el ambiente, ¿no? Aquí, al momento de invertir, en general se tiene la posibilidad de invertir en instrumentos de renta fija, que son los bonos, y en instrumentos de renta variable, que son las acciones, ¿no? En términos muy generales. Hay otras alternativas,
puedes invertir en real estate y cosas parecidas, pero vamos a simplificarlo diciendo que invertimos en bonos o en acciones. Hay empresas y países que ya han hecho emisión de los famosos bonos verdes, Claro. que esos bonos se emiten con la intención de financiar proyectos con alto impacto sostenible, ¿ok? Por ejemplo, se quiere financiar, no sé, la sustitución del sistema de transporte de una ciudad para que sea más con energía limpia que con combustibles fósiles. Entonces, la emisión de esa deuda se va a destinar a ese proyecto. Y en el caso de las empresas, bueno, evidentemente las empresas pueden preparar proyectos tan sofisticados o bien elaborados que causen un impacto ambiental o social, o simplemente también podemos medirla cuando las empresas comienzan a tomar acción. ¿En qué sentido? Mira, ¿cuánto papel imprimimos en nuestra operación, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando en la Unimed tenemos una dirección virtual de virtualización de actividades, donde hoy por hoy tenemos un aula virtual? Si le preguntamos a un estudiante de la Unimed de hace 20 años atrás, ¿cuántas copias sacaste en tu carrera? Te va a decir, mira, perdí la cuenta, enorme, tengo, no sé, cajas de guías que ya no voy a utilizar. Claro. Hoy por hoy, este tipo de recursos, bueno, nos permite una política más responsable en ese sentido, ¿no? Cualquier iniciativa que apunte a un consumo consciente de energía eléctrica, por ejemplo, también se va a traducir en eso. Unas iniciativas que, bueno, aprovechemos las condiciones espectaculares del clima en Venezuela, que tenemos sol buena parte del tiempo, no sé, pensemos en plantas solares. Esto que hace la universidad, me estoy refiriendo principalmente a lo de la universidad que se traduce en todo, ¿no? Claro, porque de hecho quería preguntarle, en el caso concreto de Venezuela, ¿en qué nivel estamos en cuanto a Latinoamérica? Sí. En el avance de la sostenibilidad? Porque, claro, el ejemplo de la Unimed es un claro ejemplo para todos, porque la Unimed está pensada de esa forma en donde el campus en general es sostenible. Sí, es sostenible, correcto. Entonces, es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera en Venezuela. Así es. Pero otras empresas, pymes, pequeñas, ¿en qué nivel están? Sí, fíjense, ahí, a ver, hay que hacer una labor muy importante de educativa, de evangelización en un sentido amplio de esa palabra, en cuanto a por qué incorporar en nuestra operación prácticas de sostenibilidad. Claro. Y ahí también la universidad y todas las instituciones educativas en Venezuela juegan un papel central, ¿no? En esa difusión, en esa concientización que debe haber en los jóvenes de, mira, ¿por qué debo actuar responsablemente? Venezuela, en términos, si lo comparamos con otros países de la región, Venezuela está muy por detrás de esos países, porque a nivel legislativo ha habido muy pocas iniciativas en esta materia, ¿okay? Por ejemplo, lo que ocurre en Europa es muy distinto, porque ya hay regulación que te exige a las empresas pequeñas y medianas cumplir con ciertos parámetros de sostenibilidad. ¿Hay algún tipo de regla que rige? Sí, hay regulación, es mandatorio. Lo cual significa que todas las iniciativas que encontremos en Venezuela han sido de alguna u otra manera voluntarias. Pero cada vez más dentro del sector empresarial de este tema se está hablando, ¿okay? Bueno, las cámaras empresariales, algunos entes relevantes que ya comienzan a hablar hace 3, 4 años atrás. En Venezuela probablemente no encontrabas un curso sobre temas relacionados con sostenibilidad, y ya en la oferta que tenemos en Venezuela comienzas a encontrar este tipo de actividades.
Entonces eso es una muestra de que estamos caminando en la dirección correcta. Pero aquí luego hay un gran mito, ¿no? Y también nos corresponde a todos desmitificar eso si la sostenibilidad acaso es muy costosa, requiere mucha inversión, ¿no? Y bueno, como todo proyecto, si lo evaluamos financieramente, todo proyecto requiere una inversión previa y el beneficio es posterior, Claro. ¿no? Pero nadie duda, por ejemplo, que, no sé, ese dispensador de agua que tenemos acá en la Unimed, que evita que compremos una cantidad enorme de botellas plásticas, no trae beneficios. Entonces, sí. bueno, sí, requirió una inversión inicial, pero posteriormente ya se va adoptando, ¿no? Entonces, de hecho, ya a nivel corporativo ya existe la figura de el jefe de sostenibilidad, ¿ok? Ya es una figura que está dentro de las estructuras corporativas, por lo que hemos dicho antes, cada vez más las empresas están conscientes que deben actuar con responsabilidad y atender a la demanda de sus stakeholders, ¿no? Que sostenibilidad se diferencia de la responsabilidad social empresarial, Claro. que es otra historia, ¿no? Pero Porque pueden ir de la mano. pueden ir de la mano. Si la responsabilidad social empresarial puede verse como una parte importante de la sostenibilidad, de esas iniciativas sostenibles. Y aquí, sí, desde hace mucho tiempo en Venezuela tenemos buenos ejemplos de responsabilidad social corporativa, ¿no? O empresarial. Y específicamente aquí en la Unimed, ¿se ha aplicado la finanza sostenible? Claro, aquí, ¿qué pasa en el caso puntual de la Unimed? La Unimed es una organización que no persigue fines de lucro. Para la Unimed probablemente la decisión de si este proyecto del que espero rentabilidad, del que espero generación de valor, quiero que impacte positivamente, probablemente la primera pregunta no va a estar presente, no tienes que responderla porque no voy a esperar rentabilidad, ¿no? Pero en otras iniciativas que han tenido las empresas de forma voluntaria, sí, evidentemente ya se ha podido validar eso, que al momento de tomar la decisión dijimos, mira, esto hay que hacerlo porque va a causar un impacto positivo, ¿no? O resaltamos ese impacto positivo. Por ejemplo, yo le haría una pregunta a ustedes, ya que me han hecho tantas preguntas, ¿ok? ¿Se sentirían cómodos usando una marca o un producto donde se haya dicho de esa empresa, por ejemplo, que tiene explotación infantil, que No. incumple las leyes, las Ya lo normas respondí. ambientales, que tiene un Definitivamente no. consumo desmedido de electricidad, que contamina las aguas de la comunidad? No se van a sentir cómodos, ¿no? Entonces, volvemos al punto de los stakeholders. Bueno, las empresas comprenden y ya entienden que hoy tienes un consumidor más sofisticado Claro. de lo que tenías en el pasado. Y evidentemente esto también tiene mucho que ver con, en ocasiones, con el nivel de desarrollo que tengas en los países, ¿no? Porque vamos a encontrar que en aquellos países con un alto índice de desarrollo, bueno, hay planes robustos, por ejemplo, de reciclaje, ¿ok? Y desafortunadamente en países como el nuestro esto no es prioridad, ¿no? No es prioridad, y en esos países donde tienes estos planes robustos ya es más fácil adoptar estas prácticas de sostenibilidad. Sin embargo, es importante y hago la diferenciación porque yo soy un poco mayor que Adri, ¿no? Sí, Y la generación actual está muy comprometida con un cambio real. así es. Ellos consumen mucho menos Sí. marcas que pueden ser tachadas o catalogadas como en explotación, que no consumen la energía Así es. de manera sostenible. Y pensando en esto, ¿qué habilidades debe tener un joven que desarrollar para poderse meter a la ola de entender que también parte de
todo este cambio que estamos haciendo parte desde las finanzas. Sí, interesante, Ángela. Yo pensaría que nosotros somos más o menos contemporáneos Es probable. y podemos hablar ahí. Bueno, entonces hay que decirle a Adriana lo que... A los jóvenes como sí, yo. a los jóvenes como Adriana, ¿no? No, fíjense, a ver, yo siento que en general el punto de partida inicial nosotros lo hemos tenido y eso está muy impregnado en buena parte de la sociedad venezolana, ¿no? Porque, no sé, si tienes un niño y ves que el niño lanza un papel a la calle, le decimos, mira, eso no se debe hacer, ¿ok? Claro. Al niño no le vas a hablar de sostenibilidad, pero al niño le estás creando conciencia diciéndole, míralo, la basura va en un sitio determinado. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque posteriormente nosotros tenemos que ir ya a la siguiente etapa y es, bueno, mira, ¿cómo hacemos de esto, bueno, un manejo responsable de los desechos? Ok. Y aquí pudiéramos hacer referencia a un concepto también muy apegado a la sostenibilidad, que es el de economía circular, ¿ok? Pero eso inicia desde etapa muy temprana. Esto es semejante a lo que, en mi opinión, es la educación financiera, que es el tema justamente de investigación de mi doctorado. Bueno, que la educación financiera es cuanto más a etapa más temprana comience, mayores serán los beneficios. Claro. Y cuando tú tienes una sociedad educada financieramente, vas a tener menos problemas económicos en el futuro. Lo mismo va a pasar cuando tú tienes unos jóvenes que tienen un nivel de relacionamiento con el ambiente consciente. Y yo creo que de fondo la palabra clave aquí es responsable. Cuando tú actúas responsablemente, bueno, cuando vas a la playa y te traes las botellas, cuando vas a la playa y te traes la basura, estás actuando responsablemente. Cuando, no sé, conduces respetando las normas de tránsito, a eso se refiere el gobierno corporativo en las empresas. Mira, que cumplas la normativa. Ahora necesariamente hay que dar el paso siguiente, es decir, no es simplemente ir a la playa, guardé toda la basura en una bolsa y la dejé ahí o la traigo y la lanzo aquí. Bueno, preguntarnos, ¿qué pasa con esto? Claro. Claro. Mira, bueno, va a terminar allá en la Bonanza, en los valles del Tuy, haciendo un espectáculo en el cielo o qué deberíamos hacer, ¿no? Porque, de nuevo, ¿a qué nos referimos con esto? ¿A qué nos invita la sostenibilidad? A satisfacer las necesidades que tenemos hoy sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. O sea que pensemos en el futuro, Ok. pensemos a largo plazo. Ah, buenísimo. Bueno, profe, ahora vamos a pasar a la dinámica. Vamos a ver. No, y este título le va a encantar. Ajá. Doctor Bollón. Doctor Bollón, caramba, sí. En esta dinámica. Está en proceso, ¿ok? En esta dinámica Ajá. Queda poco. le daremos varios casos donde empresas desean mejorar sus finanzas. Ok, maravilloso. Usted en Veamos. este caso, como Ujú. doctor, les dará algunos tips para que ellos puedan mejorar sus finanzas y que puedan ser sostenibles en el futuro. Maravilloso. ¿Está listo? Vamos a ver. Ok, bueno. Si quieres empiezas con Va. el primer caso. Una empresa de bienes de consumo Sí. solo mide su éxito por el ROI, Ujú. por el ROI trimestral además. Sus cadenas de suministro son opacas y tienen altas tasas de rotación de personal, pero no vincula estos temas a su desempeño financiero. Maravilloso. El ROI es un indicador financiero muy importante, muy utilizado. Es el rendimiento sobre la inversión. Y el hecho de que tengas alta rotación de personal es un indicador de que tienes un pésimo ambiente de trabajo. Ok. Porque mucho se ha hablado, por ejemplo, del salario emocional. Y esto no, más allá de todas las premisas que pudiéramos establecer, va más allá de lo económico. O sea, la gente no solo renuncia por un tema económico, renuncia muchas veces por las condiciones laborales, renuncia por la dinámica de la empresa. Entonces, si esa empresa que pudiera eventualmente tener un ROI extraordinario desde el punto de vista financiero, necesariamente tendrá que tomar acciones para evitar esa alta rotación en sus cadenas de valor. Sí, porque además una alta rotación implica un nuevo entrenamiento para el nuevo Así personal. es. Indirectamente, y ese es un punto interesante, Ángela, porque
El hecho de que tengas nuevas contrataciones implica, bueno, entrenamiento, implica curva de aprendizaje. Y eso siempre se traduce en tiempo, y el tiempo en una empresa se traduce en costos. Y ese costo va a atentar contra la rentabilidad que estás teniendo. Claro. Entonces, sí, ¿cómo hacemos que esto sea un buen lugar para trabajar? Por ejemplo, eso puede ser parte de un objetivo, incluso de un objetivo estratégico. Mira, disminuir la rotación en las cadenas de valor que estoy teniendo. Y pensándolo en lo que estábamos hablando desde el principio, cumpliendo con las ODS, una de las ODS habla de un buen lugar para trabajar. Así es, y entonces, así es, de las condiciones de trabajo. En las condiciones de trabajo. Así es. No hay mejor indicador que tengas baja rotación de tu personal. Claro. Porque eso demuestra que, y de nuevo, no se trata de que pagues los mejores salarios. Es así. ¿Ok? Se trata de un sinnúmero de factores que inciden en esa decisión de que tú no tengas una rotación elevada. Pero eso es algo, porque eso va a demostrar de cara al consumidor que ya es más sofisticado. Los jóvenes, como decía Ángela, los jóvenes como Adriana están conscientes de eso. Bueno, mira, preguntarme, ¿y por qué en esta empresa nadie quiere trabajar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Tratan mal al personal? No, ¿ok? Entonces sí, tiene que enfocarse justamente en esos planes que mejoren las condiciones laborales. Siguiente. Ajá. Una agroindustria no tiene una estrategia para gestionar riesgos climáticos, es decir, sequías o inundaciones. Cuando ocurre un evento extremo, asume pérdidas millonarias que impactan directamente su flujo de caja. A ver, la agroindustria es uno de los sectores, más importantes de la economía. Es el sector primario, es el sector que nos da buena parte de los alimentos que consumimos, ¿no? Pero ciertamente es un sector que puede estar expuesto, puede ser muy vulnerable, o es uno de los sectores más afectados por el cambio climático. Bueno, ¿por qué? Porque ciertamente si llueve más de lo usual, las cosechas se van a perder. Si no llueve como esperábamos, va a haber una sequía enorme, no va a haber alimentos, no va a haber pasto para los animales, y todo eso se va a traducir nuevamente en más costos, incluso en el punto de comprometer toda la actividad. Ahora, esta pregunta es interesante porque por más que pensemos en una iniciativa agroindustrial en Venezuela, él se va a preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para evitar el cambio climático? Yo, o sea, desde donde yo estoy, desde mi rango de acción. Entonces, volvemos a lo mismo. Así como hablábamos antes y decíamos que a ese niño que enseñamos a que la basura no se arroje a la calle, que hay que recogerla y depositarla en un lugar dispuesto para ello, así como decíamos que él ya en el futuro debe preocuparse, bueno, ¿y qué pasa con esta basura? También tenemos que pensar en ese productor que válidamente está preocupado, pero dice, ¿qué puedo hacer yo desde mi campo de acción? Bueno, pensemos en qué iniciativas puedes poner en marcha. Puede ser concientizando a un grupo, puede ser, bueno, vamos a unirnos todos los productores de este estado y comenzar a pedir, no sé, mira, impulsar este tipo de iniciativas, ¿ok? Es básicamente lo que veo que pudiera ser en ese momento, ¿no? Porque puede haber otras desde el punto de vista financiero válidas, pero ya ahí entramos en otros detalles y, bueno, pudiera eventualmente asegurar la cosecha, porque hay productos de seguro para eso. Eso va a implicar que incurras en un costo adicional, ya es más una decisión financiera, pero pensemos mejor en la primera opción, que es, bueno, vamos, ¿cómo creamos un grupo que genere conciencia sobre esto, ¿no? Vamos a cerrar con una industria que para mí es bastante controversial. Vamos a ver, ¿cuál será? Una marca de moda Ajá. invierte más en campañas publicitarias que en las muestras como ecológica, que se transforma realmente en procesos de producción
contaminantes y su modelo de fast fashion. Uh-huh. ¿Cómo veríamos esta industria para que se vuelque a la ola de la sostenibilidad? Sí, ahí juegan un papel central en lo que decíamos antes. Tienes un mercado con unos consumidores más sofisticados, más informados y que te están demandando no solo calidad, sino que sea una calidad sostenible. Entonces, yo siento en este caso particular, Ángela, que los consumidores tendrán ahí un rol importante. Un rol importante. ¿Cómo está ocurriendo? ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, ya los jóvenes están más interesados en estos temas. Bueno, habrá, si algo estamos hoy en estos tiempos bastante claros, es que es imposible ocultar las cosas. Claro. Estamos en los tiempos de la inmediatez de la información, ¿ok? Y seguramente muy pronto va a saberse que esa empresa no está adoptando algunas prácticas responsables. Y con ello, evidentemente, estoy convencido de que habrá una respuesta por parte de los consumidores, de sus clientes, diciendo, mira, yo en estas condiciones no estoy dispuesto a identificarme. Y que en definitiva el vuelco va a tener que ser más pronto que tarde. Así es, ya es inmediato. O sea, eso está ocurriendo. Perdón, y lo vemos en estos casos, hablando de comunicaciones, se nos terminó el tiempo. No, casi. Ok. Para cerrar la idea, hablando de comunicaciones que seguramente a todos nos ha pasado, el poder que tienen las redes sociales en Venezuela. Y cuando viene alguien y dice, mira, en este local me ocurrió tal o cual cosa, bueno, la consecuencia de inmediato que eso tiene, claro, ¿no? Entonces, cuando lleguemos al punto de viralizar este tipo de prácticas, seguramente habrá consecuencias y por tanto la empresa tendrá que cambiar. Y sigue siendo importante porque el boca a boca de lo que va dando el consumidor de la industria tiene mucho más impacto que cualquier campaña publicitaria que puedas estar haciendo. Sin duda, es así. De hecho, hay una figura muy particular en este tema. Bueno, ya en nuestra nueva Escuela de Comunicación Social y Corporativa seguramente esto podrá estudiarse con bastante precisión y detalle, que es, bueno, el manejo de crisis, ¿no?, en las comunicaciones. ¿Qué pasa cuando algo de esto se nos convierte en crisis y cuál es la respuesta corporativa u organizacional que debe haber, ¿no? Es así. Entonces, sí, será materia de discusión muy seguramente, ¿ok? Es así. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Nos alegra que hayas estado de vuelta en nuestro podcast. Es una información súper vital y que necesita ser hablada constantemente para que esté al pie de cualquiera. Hay que tomar decisiones sostenibles e inteligentes para las empresas. Así es. Muchas gracias, Ángela, Adriana, por la invitación. Encantado. Muchísimas gracias, profe, de estar aquí con ustedes y bueno, y de volver en el futuro, ¿ok? Siempre gracias. Es bienvenido. Gracias. ¿Quieres dejar un mensaje para los estudiantes? Bueno, sí, evidentemente, mira, que hablando de estos temas de sostenibilidad, como tú bien decías, Ángela, en algún momento nuestro campus en la Universidad Metropolitana es un campus sostenible y convirtámonos cada vez más en esos consumidores críticos y responsables. No, buenísimo. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias por estar aquí hoy y muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Y bueno, no se pierdan de otro episodio de Unimed Podcast. Síganos en Speaker, Spotify como Universidad Metropolitana y en el canal Unimed en YouTube. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.